En la vida hay muchas formas de ver las cosas. En el campo, el modo de Calv, que activás cuando junto a tu semilla llegan nuevos híbridos. Más genética, asesoramiento, garantía de resiembra, FieldView y red de agroservices. Activa tu campo en el mejor modo. Sumá a Dengo y asegura tu cultivo libre de malezas. Encontrá toda la información de Decalv en cultivio.com. Contactate con tu centro de soluciones Innova. Buenas tardes a todos ustedes. Gracias a Maizar, gracias a Alberto Morelli por la oportunidad de que la ganadería tenga un espacio dentro del Congreso. El lema de este bloque es cómo convertimos en valor agregado el producto maíz, y qué mejor que la ganadería para convertir y dar valor agregado convirtiendo en proteínas animales. Desde la mesa de carnes también queremos agradecer a todos los que estamos en este bloque. De alguna manera participamos de la mesa de carnes. La mesa de carnes somos más de 38 entidades de las 4 carnes de bovinos, ovinos, porcinos y aves, que trabajamos en virtud de la concatenación y la mejoría de nuestras cadenas. Buenas tardes a todos ustedes, gracias. ¿Sigo? Hola. Seguí, Dardo. Bueno, no, porque se había cortado, no sabía qué pasaba. En realidad, tenemos 3 disertantes de lujo. Uno es Víctor Tonelli, por todos ustedes conocidos en lo que se refiere como asesor de sistemas ganaderos. Fue coordinador de la mesa de carnes, hoy nos acompaña como miembro activo. Está Roberto de Domenech, presidente de CEPA, de productores de pollos, una cadena que ha cobrado muchísima importancia dentro de la economía argentina, y Lisandro Culazo, de la Asociación Argentina de Productores de Porcinos, también representando el sector cerdos, que viene creciendo de una manera impresionante dentro de las cadenas productivas, y han logrado un espacio dentro ya de las exportaciones y de la mesa de los argentinos. No me quiero extender mucho más porque el tiempo es exiguo, así que, Víctor, te paso la posta para que inicies este ciclo de conferencias. Bueno, muchas gracias, Dardo. Bueno, la idea básicamente que tenía para contarles... ¿Están escuchando? Continúa. Perfecto, gracias. Era darles un marco de referencia donde está la cadena de ganados y carnes vacunos. Para eso lo que les quería contar es que en términos internacionales el negocio de carne vacuna en los últimos 20 años ha crecido prácticamente un 100%, muy ligeramente debajo del 100%, y lo extraordinario, digamos así, de este cambio y de este crecimiento es que prácticamente el 90% de este crecimiento está dado por Asia, y dentro de Asia por China. Esto es para tener un primer marco de referencia de qué está pasando en el mundo con la demanda de carne vacuna. Para entender el concepto de la demanda de carne vacuna, además del crecimiento en el negocio internacional, es muy importante tener en cuenta qué ha pasado con los precios. Y acá de nuevo, digamos, el dato duro es que así como el precio del pollo y del cerdo en términos generales en los últimos 10 años y sobre el valor índice de la FAO se ha mantenido relativamente constante, con subas y bajas por supuesto, la carne vacuna en 10 años se ha terminado de posicionar 50% más de lo que estaba, si tomamos como base 100 enero del 2010,
Y lo importante, digamos, es que en este crecimiento y en este movimiento hubo un fuerte incremento, sobre todo a partir de febrero del 2019, cuando la fiebre porcina africana tuvo, digamos así, empezó a dar señales de que iba a generar un fuerte impacto no solamente en la producción y en el abastecimiento de la propia China, sino también de toda la región que circundante. Hoy prácticamente o casi el 60% de la producción mundial está bajo distintos efectos de deterioro de su producción generado por esta pandemia, que alcanzó tal magnitud que hoy es, sin ninguna duda, estructuralmente uno de los factores que más ha impactado en el faltante de carne mundial y también, por supuesto, en la demanda de otras carnes y en el movimiento de los precios. Solo en el 2019, la carne vacuna, y por efecto de esta pandemia a nivel mundial, tuvo un crecimiento en sus precios superior al 20%, y ahora sí, vamos a hablar de la otra pandemia, la que nos tiene a todos sojuzgados, preocupados, digamos así, con enormes incertidumbres respecto del futuro, que es el COVID-19. Parte de ese crecimiento que vimos con fuerza en el 2019 y que llevó, digamos, por ejemplo, a los valores chinos a tener un incremento en el valor que pagó superior al 60%, bueno, durante el transcurso del 2020 y por efecto, digamos así, de la parálisis de buena parte de la actividad económica mundial y en particular de China, el precio de la carne vacuna tuvo una caída del 15%. Es decir, devolvió no todo, pero una parte más o menos importante del crecimiento que llegó a tener el año pasado. Cuando hablamos de China, y también para entender un poquito más del comercio mundial, y ya vamos a entrar a la Argentina para aprovechar el tiempo, yo diría, China hace 10 años prácticamente no tenía relevancia en el mercado internacional y hoy ya representa aproximadamente el 30% de toda la carne vacuna que se comercia en el mundo. Es decir, de nuevo, estos crecimientos extraordinarios, estas disrupciones que afortunadamente en lo positivo han llevado a este crecimiento que mencioné. Cuando miramos lo que ocurre en la Argentina, el primer dato para tener en cuenta, y de nuevo para llevar un periodo de 10 años para tener cierta coherencia en esta pequeña presentación, la carne vacuna argentina en los últimos 10 años ha crecido en el volumen total ofrecido, esto es lo que surge de las faenas, en torno al 19%, prácticamente manteniendo el volumen destinado al mercado interno y destinando prácticamente todo su crecimiento a las exportaciones, que pasaron de representar el 9% del destino de esta producción mencionada ya por el 2011 a actualmente, ya con el mes de mayo incluido, cerca del 30%, entre el 27 y el 28% del total producido. Es decir, un cambio muy significativo que marca no solamente el crecimiento de la producción y de las exportaciones, sino como de alguna manera las exportaciones comienzan a tener ahora un protagonismo que años atrás, no digo que parecía impensado, porque muchos lo esperábamos, pero que de alguna manera no se pensaba con ese protagonismo. Yendo al tema exportaciones, claramente Argentina pasó en este periodo que acabo de mencionar, de las 230.000 toneladas el año pasado a alcanzar 830.000 toneladas de exportación. Este año, si uno proyectara los primeros 5 meses, también nos dan muy parecido a 800.000 toneladas. Parecería ser que vamos camino a repetir o por lo menos estar en niveles parecidos a los del año pasado. Y acá un comentario que vale la pena, digamos, resaltar. Por supuesto, todas las cadenas que integran la mesa de ganados y carnes merecen un aplauso y un reconocimiento público. La carne vacuna en particular, que es la que me toca presentar, yo diría, ha crecido en producción, ha crecido en exportación, ha mantenido un nivel de abastecimiento al mercado interno prácticamente casi yo diría,
sin que la sociedad se diera cuenta del enorme esfuerzo que esto ha significado. Y acá sí vale la pena reiterar que dentro de este periodo de apenas transcurridos 6 meses, casi la mitad, o un poquito menos de la mitad, han transcurrido con cuarentenas y frenos y muchos límites en todas las casas. Volviendo al negocio en particular, yo diría, hoy en el negocio uno ve 2 o 3 grandes líneas. La primera línea que ve básicamente es que hay una fuerte, digamos así, un fuerte interés en invertir en lo que se llaman actividades de mediano y largo plazo, ya sea la recría de machos como la inversión en vientres, digamos, aquellas inversiones cuyos resultados se verán en un escenario un poco más alejado de la situación actual, esperando que efectivamente sea mejor, y muchos de los cuales están apuntados tal vez en lo primero que expresé en esta charla, que tiene que ver con la demanda internacional y el crecimiento y el sostenimiento de los precios. Y yo diría todo aquello que tiene que ver con la cotidianeidad, y esto es los valores del gordo, y sobre todo destinados al mercado interno, están de alguna manera muy sujetos a cómo vaya a evolucionar la economía argentina, sobre la cual los economistas, los especialistas nos plantean varias dudas. En lo que hace a la exportación, bueno, sumas y restas. China, con este rebrote, generando nuevas inquietudes en el mercado y renegociaciones a la baja, en tanto que, digamos, los otros países del hemisferio norte, incluyendo a Israel, que tiene sus rabinos ya trabajando a full en la Argentina, a Europa, que ha, digamos, retomado otra vez su actividad y va creciendo en la demanda, otra vez siendo nuevamente un tractor importante en precios y demanda de nuestros productos de calidad, y los Estados Unidos, por problemas propios de su industria y del abastecimiento al mercado interno, digamos, dándonos una oportunidad de al menos proyectar, colocar las 20.000 toneladas que anualmente nos ha entregado, y que muy pocos años desde que fue otorgado los hemos cumplido. Quiero de alguna manera ir cerrando para darle lugar a mis colegas y al propio Dardo que haga sus conclusiones, para decirles que en términos generales yo diría es uno de los sectores que ha podido de alguna manera mostrar una solvencia, una estructura de fortaleza y una oportunidad, no solamente para quienes producen, sino para toda la sociedad, en términos de cuidar a sus trabajadores, en términos de sostener los salarios de calidad que normalmente y habitualmente paga, abastecer muy bien a la población, y tal vez uno de los temas más importantes de cara a lo que viene en la economía actual y de futuro es generar divisas en volumen y en cantidades muy significativas. Cierro diciendo que nuestra cadena de ganados y carne vacuna el año pasado llegó a generar 3.500 millones de dólares de ingresos entre la carne y las menudencias, y que este año va camino a repetirlos. Así que, Dardo y equipo, muchas gracias por la oportunidad, y si hay ocasión de preguntas, a disposición, y si no, encantado, los escucho a ustedes. Gracias, Víctor. No sé si tenemos alguna ronda de preguntas, o si no, yo te preguntaría, Víctor, ya que estamos en el Congreso de Maizar, ¿cómo ves vos el tema del encierre, la utilización de los energéticos en la producción de carne vacuna? Sí, Dardo, gracias por la pregunta. Básicamente yo diría, en la Argentina hoy, salvo lo que es vaca, y aún así algunas categorías se encierran, pero yo diría todas las categorías que tienen como destino la producción de carne propiamente dicha, esto es vaquillonas, excedentes de reposición y todo el macho, prácticamente en un 70%, cerca del 70%, por lo menos hace su etapa de engorde o terminación de los últimos 100, 120 kilos vivos a corral. Esto ha implicado un crecimiento de la demanda de maíz, en particular, que históricamente eran de 6, 7, 8 millones de toneladas, hoy estamos hablando de 15 millones de toneladas, y yo diría, en términos de buenas noticias o en términos de proyecciones,
en la medida en que efectivamente las recrías, que es el proceso que nos permite terminar los animales con mayor peso, sigan avanzando, y esto ya se viene dando desde el año pasado hasta la fecha, cada vez en mayor cantidad, estamos esperando que probablemente en los próximos 2 años, y como producto de terminar animales más pesados, estemos agregando entre 3 y 4 millones más de toneladas de maíz para ser transformados en carne. Impecable, gracias, Víctor. Muy bueno, como siempre. Un orgullo tenerte en este panel. Pasamos, si les parece entonces, a nuestro próximo disertante, a Lisandro Culazo. Lisandro es de la Asociación de Productores de Porcinos, la cadena de cerdos. Todos sabemos el esfuerzo que ha hecho y lo que vienen trabajando. Hace poquitos años la carne de cerdo prácticamente no estaba en las carnicerías, hoy se encuentran todos los cortes y todo lo que nosotros queremos, y han iniciado un proceso muy proactivo en exportación, por lo cual me parece que la disertación de Lisandro nos va a informar mucho sobre el negocio de los cerdos. Adelante, Lisandro. Buenas tardes, Dardo. Quería agradecer mucho a Maizar, felicitarlos por el congreso que cumple 15 años. Me siento orgulloso de participar en este panel junto a Dardo, Víctor, Carlos, bueno, Roberto, que no pudo llegar, está llegando, y me siento el hermano menor de la mesa de las carnes, pero muy contento de estar participando con ustedes. Volviendo a Maizar, quiero felicitarlo por el congreso y de estos 15 años, cómo ha acompañado a la cadena de maíz y el sorgo en Argentina. Y bueno, retrayéndome 15 años atrás, quería contarles lo que era el sector porcino en el 2005. En el 2005, Argentina producía 215.000 toneladas de carne de cerdo. Eso daba aproximadamente 6 kilos y medio daba por habitante por año, de los cuales 5 kilos aproximadamente era para la industria de fiambre, chacinados y embutidos. Solamente se consumía 1 kilo de carne como fresca. Bueno, 15 años después, o 14, para cerrar el 2019, la producción de carne de cerdo en Argentina fue de 630.000 toneladas de carne. Creció casi 3 veces. Tuvo un crecimiento promedio de 8% anual, con picos de 25% en el año, allá por el 2012-2013. Y bueno, gran parte de eso, como bien decía Dardo, fue destinado a la carne fresca. Hace 15 años atrás no se encontraba carne fresca en las carnicerías, en la parrilla o en la cocina, todo iba a la industria. Hoy encontramos en cualquier parrilla o hay muchas carnicerías ya dedicadas a carne fresca. Eso ha hecho que, bueno, durante 15 años fue un trabajo primero para mantener el estatus sanitario, mejoramiento genético, se hicieron inversiones en instalaciones, y bueno, y también se hizo un trabajo desde la asociación muy importante para la promoción del consumo de carne fresca. Eso ha hecho que hoy podamos llegar a tener estos incrementos de producción y poder encontrar carne fresca en las góndolas o en los supermercados. Haciendo un poco de historia, ¿por qué crecimos tanto, no? Bueno, el cerdo, la producción porcina, fue una gran oportunidad para agregar valor del maíz y la soja, sobre todo en producciones agrícolas retiradas de las zonas portuarias. Entonces eso fue una gran alternativa para producir proteína animal de bajo costo. Argentina tiene los costos de producción de cerdo más bajos del mundo. Una granja de alto rendimiento puede producir cerdos entre 80 y 90 centavos de dólares,
cuando el mundo produce, por ejemplo, Estados Unidos está en $1.10 y Europa produce en un €1.10. Nosotros podemos producir cerdo entre 80 y 90 centavos de dólar. Eso nos posiciona en un lugar en el mundo para poder abastecer carne en forma de un precio muy competitivo. Después tenemos otro problema, ¿no? Que es la industria. Otro de los drivers que nos ayudó a crecer tanto en estos años fue el financiamiento. La inversión necesaria para producir cerdo es alta. Estamos hablando que para instalar una madre hay que hablar entre $6.000 y $10.000 por madre. Pensemos que hoy una granja, para tener una escala mínima, tenemos que hablar de 300, 500 madres. Es una inversión importante, que es muy difícil hacerlo con capitales propios genuinos, por eso es muy importante el financiamiento. Como decía antes, en el 2012, 2013 fueron los años que más se creció, fue cuando estuvieron las líneas de financiamiento del Bicentenario y las líneas productivas de la Nación. Ahí se dieron los años más altos de crecimiento de la producción porcina. Y bueno, otro driver que ayudó también a crecer fue que Argentina era un país que no estaba abastecido. Argentina se proveía de carne de Brasil. Brasil siempre fue un proveedor de carne, sobre todo de pulpas para la industria frigorífica, porque Argentina no alcanzaba a producir la cantidad de cerdo que necesitaba. Bueno, eso hoy ya se ha dado vuelta. Argentina, a partir de hace 3 años, empezó a exportar. Antes de eso solamente hacía subproductos, menudencias. Bueno, hace 3 años, ahora en julio se va a cumplir que se formó el consorcio de exportación Argenporc, que es el principal exportador de carne de cerdo. Es un grupo de 20 productores que se agruparon para poder exportar juntos, que es un caso realmente muy exitoso. Hoy, después de 3 años, está exportando más del 50%, alrededor del 55% de lo que se exportó en el 2019. Es muy importante. Pero todavía somos nuevos, o sea, uno comparándose con la cadena de pollo, de avícola, o con la vacuna, que tiene vacunos cientos de años exportando, o la avicultura, que también nosotros hace 3 años recién empezamos a exportar y a dar nuestros primeros pasos y abrir los primeros mercados. Así que eso también es algo que incentivó a la producción. Y bueno, hoy, hablando un poco de cómo está el sector hoy, fines de 2019, fines de 2020. Bueno, en 2019 se dio algo que ya habló Víctor, el tema de la peste porcina africana. China es el principal productor de carne de cerdos del mundo. A pesar de ser 1/4 de la población mundial, producen la mitad de la carne porcina del mundo. Y además se la consumen, y un poco más también. El año pasado, a partir de marzo, abril, mayo, empezaron los primeros focos de peste porcina africana. Se estima que China perdió entre un 30 y un 40% de la producción de cerdos. O sea que estamos hablando de... otro dato muy interesante es que Argentina, la producción de Argentina, es el 1% de la producción de China. O sea, China produce 100 veces más que Argentina, previa a la peste porcina africana. Actualmente, como les decía, a China le falta entre un 30 y un 40% de la producción. O sea, estamos hablando de 20 millones de toneladas, ¿no? Argentina produce 650.000, son otros números, ¿no? Y bueno, ahí se abre una gran oportunidad. Bueno, eso hizo que nosotros, hasta Argentina abrió el mercado chino, se aprobó el protocolo en mayo, junio del año pasado, junio, si mal no recuerdo. Luego 2 meses de operación, de trámites administrativos. En agosto hicimos nuestra primera exportación a través del consorcio Argenporc. El precio de China en ese momento está en aumento. Antes de China, nosotros, el único mercado interesante que teníamos adentro era Rusia. Yo me acuerdo cuando íbamos a pedir que nos abrieran mercados para poder exportar,
las autoridades del gobierno nacional decían, pero yo les abro el mercado, pero ¿van a exportar? Porque nosotros nunca pudimos exportar hasta hace 3 años. Bueno, Rusia fue nuestro primer mercado, y bueno, a partir de agosto empezamos a exportar fuerte a China. Luego se cayó Rusia a partir de que impuso un arancel del 25% del precio, y bueno, afortunadamente justo se nos había abierto China y pudimos seguir exportando. Pero bueno, son los primeros pasos, seguimos creciendo, tenemos limitantes en plantas habilitadas para exportación, pero el mercado es infinito, ¿no? La demanda es infinito para la producción argentina. Bueno, después, hasta enero de 2020 veníamos con buenos precios del mercado interno y la exportación. En el primer trimestre de este año se dio un hito muy importante, que fue que Argentina, por primera vez en la historia, exportó más de lo que importó. Se dio vuelta la balanza comercial, nunca había pasado. Eso es algo que marcó un antes y un después. Pero bueno, y después en marzo apareció el COVID-19. La verdad que fue complicado. Hoy ya estamos operando en normalidad, pero los meses de abril y mayo fueron muy complicados para el sector. Las granjas, como bien saben, tanto la avicultura como la lechería o el sector porcino son industrias que no se pueden parar. No podemos estoquear animales, y bueno, hubo canales de comerciales que se vieron muy deteriorados. La operación de la exportación, los primeros 2 o 3 semanas también se vio afectada, y eso hizo que a los productores les costara colocar los animales. Fueron semanas muy duras, los animales seguían aumentando de peso, tuvimos que adaptar las dietas para poder frenar el crecimiento de los animales, algo que no estamos acostumbrados a hacer. Permanentemente hacemos lo contrario, que los animales crezcan lo más rápido posible. Y bueno, gracias a eso y a una gestión desde la asociación, promoviendo cortes que se habían trabado en la industria, presentamos una iniciativa al gobierno nacional, y bueno, de a poco pudimos normalizar las operaciones. Por otro lado, la exportación, que nunca dejó de tirar. Al principio estaba trabado la operación de los puertos y plantas frigoríficas, pero una vez normalizado la situación, se pudo colocar los animales. Todavía queda un resto, hay productores que todavía tienen sobrestock de animales, pero de a poco se va normalizando, y creemos que hemos llegado a un piso, y de acá para adelante vamos a mejorar el precio. Tengamos en cuenta que el precio del mercado interno, de un máximo de 78 pesos masiva que vendimos pre-pandemia, hoy estamos entre 58 y 62 pesos o menos. O sea, una caída del 25% del precio del mercado interno. Y bueno, ¿cuáles son nuestros desafíos? Bueno, seguir promoviendo el consumo de carne fresca en el mercado interno. Otro gran desafío es China. Como les decía, China necesita 20 millones de toneladas de carne de cerdo. Y bueno, necesitamos abrir más mercados, no podemos ser China dependiente. Y bueno, otro tema que necesitamos es ampliar la capacidad de faena para exportación. Como les decía antes, tuvimos 15 años de un crecimiento sostenido en la producción primaria, pero que no lo vimos acompañado desde la industria y sobre todo la capacidad de faena. Hoy estamos limitados en la capacidad de faena, tanto para el mercado interno y sobre todo para la exportación. Actualmente hay 9 plantas habilitadas para China, pero con una capacidad de frío limitada. Eso nos pone un techo. Hoy estamos exportando el 100% de la capacidad, y cerramos 2019 solamente con un 4% de la producción. Todavía es muy poco, esperamos llegar al 20%. Creo que esos son valores saludables, ¿no?
Y bueno, otro desafío que tenemos es la sustentabilidad de los sistemas. Sabemos que hay provincias que aún no tienen regulado el tema del uso de efluentes. Las granjas de cerdos producen gran cantidad de efluentes y tenemos que regular eso para no contaminar y para producir sustentablemente. El efluente no es un problema, es una gran solución para la siembra del maíz y para la fertilización del maíz sobre todo, gran proveedor de nitrógeno y fósforo. Así que bueno, ese es un trabajo que tenemos pendiente, reglamentar todo el uso de efluentes en las provincias. Hoy actualmente Córdoba es la única provincia que tiene reglamentado el uso agronómico de efluentes. Es una materia pendiente para el resto de las provincias si queremos hacer las cosas bien en materia de medioambiental. Y bueno, para ir cerrando y dejarle espacio a mis compañeros, quería hacer un aviso de institucionalidad. La asociación este año cumple 98 años, y bueno, en esta nueva gestión nos propusimos trabajar en conjunto y unificar el sector. En eso estamos trabajando junto con las cámaras provinciales y instituciones técnico-comerciales como son Pormag, Argenpor y GITEP. Y bueno, en eso estamos. Esperamos para finales de este año poder reformar el estatuto de la asociación y poder empezar a trabajar juntos en forma, digamos, formal. Ya lo venimos haciendo en varios proyectos. Estamos trabajando en proyectos de sanidad, que son nuestros ejes de trabajo: sanidad, comunicación, relacionando con el gobierno nacional y provincial. Y bueno, tratando de abrir más mercados y mejorar la capacidad de procesamiento. Bueno, para ir cerrando, vuelvo a agradecer a Maizar el espacio que nos han dado y bueno, a disposición para responder cualquier pregunta. Muchas gracias. Bien, Lisandro, muy buena tu explicación. Me gustaría, antes de pasar al siguiente disertante, vos dejaste velado ahí de que en el crecimiento de la producción de cerdo, la carne fresca había tomado un papel preponderante en el comercio, y porque antes prácticamente se sustentaba el consumo solamente en fiambres. ¿Cómo es la proporción hoy? ¿Cuánto depende del fiambre y cuánto depende del fresco? Es un número muy difícil de medir. No tenemos un dato oficial. Estimamos que es entre la mitad y entre la mitad y un tercio va para el fiambre. No tenemos el dato exacto. Pensábamos que era más cerca de un tercio, pero luego en esta crisis de COVID nos dimos cuenta que somos más dependientes del fiambre de lo que pensábamos. Por eso estamos pensando en reforzar todo el tema de promoción de consumo, porque como no estamos seguros, creemos que tenemos que seguir creciendo en promocionar la carne, el consumo de carne, porque vemos que no hay un crecimiento en la demanda de fiambre. O sea que todo el crecimiento que hagamos para el mercado interno tiene que estar apuntado al consumo de carne fresca. Pero no tenemos el número exacto. Está entre un tercio y un 50%, entre un 30% y un 50%. Bien, gracias, Lisandro. Muchísimas gracias, brillante tu participación. Y si les parece, entonces pasamos al siguiente orador, que según veo debería haber sido Roberto de Domenech. Roberto viene retrasado de una reunión, ya lo voy a explicar, pero lo va a reemplazar muy bien nuestro amigo Carlos Sinesi, que trabaja incansablemente también en la cadena de las aves. Adelante, Carlos. Bueno, les agradezco. No estaba preparado que esté yo acá, pero bueno, estuvimos unas reuniones bastante arduas de paritarias y tuve que salir 15 minutos antes para poder participar, así que bueno, voy a tratar de poder explayarme lo mejor posible. Obviamente que una alegría volver a estar en un congreso de Maizar.
siempre desde CEPA participamos, somos socios fundadores y es una institución que a nosotros nos representa muy bien. Y por otro lado, bueno, es un lujo estar en esta sala que es la Mesa de las Carnes, y cuando hablamos siempre de lo que representa la proteína animal para la República Argentina, bueno, estamos hablando de aproximadamente 120 kilos por habitante por año que representan estas tres carnes, y a eso les tenemos que sumar otras proteínas como son la leche, el huevo, el pescado, y la verdad que la Argentina no le puede entrar duda de que es el gran consumidor de proteínas animales, a pesar de los grandes problemas de poder adquisitivo que tiene nuestro pueblo. Un poco lo que nosotros siempre venimos planteando, ¿no? El crecimiento exponencial que tuvimos desde la salida de la convertibilidad, y cómo lo tenemos hoy expresado este crecimiento, que ya lo estamos trabajando junto con la Mesa de las Carnes. El año pasado, el 2019, para nosotros terminó con un récord que fue llegar a las 2.330.000 toneladas, y gracias a un segundo semestre muy bueno por diferentes motivos. Uno ya lo mencionaron, que es la peste porcina africana, pero también obviamente el tipo de cambio que alcanzó niveles lógicos y mejoras en los diferentes países de destino. Eso nos llevaron a casi 270.000 toneladas de exportación. Acá lo que pueden ver en el gráfico es, por un lado, la producción total. Hay marcado el 2.330.000 toneladas, y para este año 2020 nosotros estábamos lanzados con el tema de abuelos y reproductoras para llegar a las 2.400.000 toneladas. Esto va a ser complicado, obviamente la pandemia en primera instancia generó una gran demanda interna, porque la gente empezó a tener un cierto temor de que no se pudiera abastecer, pero la fuimos calmando con algunos comentarios que fuimos sacando, que no se preocupen, que iba a haber tranquilamente abastecimiento de todas las carnes, no iba a faltar ninguna. Entonces veremos a la salida de la pandemia, con la nueva normalidad, cómo se van ubicando. Yo después les voy a mostrar lo que es el consumo aparente, pero el consumo aparente de los primeros 5 meses del año indicaba que con una proyección estaríamos llegando alrededor de los 50 kilos por habitante por año para este año 2020. Dentro de la Mesa de las Carnes también nosotros proyectamos hasta el 2025, y ahí vemos que estábamos llegando a los 2.700.000 toneladas aproximadamente. Todo esto se va a cumplir siempre y cuando se vayan respetando ciertos parámetros básicos que manejamos, porque los mercados internacionales no son fáciles, y el mercado interno también va a llevar aparejado que lo que gane uno lo pierde el otro. Pero como decía Víctor, y es un punto neurálgico, si la carne vacuna va a mantener el volumen de exportación del año pasado, y nosotros más o menos estábamos en los mismos valores y con un poco más de exportación de carne de cerdo, va a quedar un hueco que alguien lo va a tener que cubrir, y bueno, pensamos que podemos seguir creciendo lentamente, aunque sea a través de las exportaciones, que es el gran lugar donde hay que crecer. Por eso siempre apoyamos a todos en este caso al cerdo, que se manifiesta como un gran exportador a corto plazo, y esperamos que lo sigan haciendo y que sigan creciendo. Esto es cómo se fueron expresando las exportaciones a lo largo de los últimos 10 años y cómo lo tenemos proyectado hasta el 2025. Obviamente, el 2013, como pueden ver, fue el año que más exportó, fundamentalmente por las exportaciones que se produjeron a Venezuela, que se fueron repitiendo hasta el año 2015, que fueron los últimos embarques. A partir de ahí se amesetó, y como les decía, el año pasado, el 2019, a partir del segundo semestre, se notó este crecimiento que nos llevó a... Nosotros teníamos proyectado 230.000 toneladas y llegamos a 270.000, fundamentalmente por China, y también por algunos precios que se fueron ubicando en los mercados internacionales. Esto representa aproximadamente 500 millones de dólares, estas 270.000 toneladas. Si todo se fuera dando, como expresé recién, la idea es llegar al 2025 con 450.000 toneladas, que hay que ver
siempre, como hablábamos, si se respetan todas las variables que se están manifestando y esperando salir de la pandemia lo mejor posible. ¿Cómo está expresado en estos primeros 4 meses? Lo que ustedes pudieron ver o lo que han escuchado es que en el primer cuatrimestre del 2020 el crecimiento fue de más del 30% con respecto al mismo periodo del año 2019. ¿Esto a qué se debe? Se debe que al año 2019 el primer semestre fue muy malo. Entonces, a pesar de que ahora hay una reducción de lo que se venía exportando hasta el mes de enero, todavía sigue siendo una variable bastante importante. Tal cual dijo Víctor, lo que se le exporta a China, en el caso de la avicultura, es el 37% de las exportaciones totales. Nosotros exportamos a más de 70 destinos, pero China refleja este valor importante. Y si lo queremos compartir o comparar con el gran exportador de carnes del mundo, que es Brasil, Brasil exporta casi el 57% entre China y Hong Kong. O sea, es un número importante para todos. Como dijo Víctor, es importante para nosotros, pero es importante para todos los países que hoy producen proteínas animales para exportar. Bueno, como segundo destino Sudáfrica, tercero Chile y Emiratos Árabes, o sea, la parte de Medio Oriente va adquiriendo mayor preponderancia. Los que conocen un poco más de avicultura saben que Medio Oriente consume lo que es el pollo chico, el pollo halal, pequeño, entre 900 gramos y 1,2 kg, y tiene una gran importancia en los mercados internacionales. También hay que tener muy en cuenta el valor del precio del petróleo, o sea, los países petroleros son, de cierta manera, los grandes importadores de proteínas. Entonces, con la caída del precio del petróleo, esto produce también un pequeño resquemor. África, por ejemplo, tiene 3 o 4 países que viven del petróleo, hoy no lo tienen y obviamente dejan de comprar proteínas animales de cualquier tipo. Lo mismo pasa con Medio Oriente y con Rusia mismo, que es el gran productor de petróleo del mundo. Esto es como se estaba proyectando un poco el consumo aparente de carne aviar. Yo les manifestaba recién que para el 2020 nosotros teníamos proyectado entre 46 y 46 kilos y medio. Por este tema fundamentalmente de la pandemia, se está viendo una proyección de 50 kilos que normalmente después se empieza a emparejar y probablemente se llegue a un número un poco menor. Lo que pueden ver en el cuadro que está adentro es la cantidad de habitantes que tiene el INDEC, o sea, estos son datos formales del INDEC, así que es fácil de poder comparar. No va a variar demasiado el consumo aparente. Para países como el nuestro, donde somos grandes consumidores de carnes, estos son valores muy buenos. Los países que más consumen son los países de Medio Oriente, que en algunos de ellos se consumen más de 60 kilos de carne aviar, fundamentalmente por algunos problemas religiosos que existen de algunas carnes que ellos no pueden consumir, por eso hay un consumo importante de carne aviar. Pero el valor que estamos manifestando nosotros, o sea, entre 46 y 48 kilos, son valores muy altos para el mundo occidental. ¿Cómo está distribuida la faena en nuestro país? La mayoría de estos ya lo conocen desde hace bastantes años, pero bueno, Entre Ríos es la provincia que se manifiesta como la gran productora, tiene más del 51%, y la provincia de Buenos Aires tiene casi el 36%. O sea, entre los dos casi llegan al 87% de la producción. Después hay provincias como Córdoba, como Santa Fe, que son importantes en lo que se refiere a la producción, nada más que hay menos frigoríficos del SENASA. Estos son con datos del SENASA, entonces tienen menos tránsito federal. Pero hay una gran cantidad de frigoríficos que no hacen tránsito federal en estas dos provincias, pero lo que mayor representa es obviamente la provincia de Entre Ríos. Para la provincia de Entre Ríos, el Producto Bruto Regional que genera la avicultura es del orden del 35 a 40%, por lo tanto la provincia vive mucho de lo que es la avicultura, y obviamente acompañado por lo que es el huevo, por lo que es el cerdo, por lo que es la carne vacuna y por lo que es el maíz. O sea, las proyecciones, lo que siempre decimos es el maíz que se produce en la provincia de Entre Ríos no debería salir de la provincia de Entre Ríos, porque todos
los sectores podemos consumir tranquilamente toda esa producción de maíz de la provincia de Entre Ríos. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos hacia el futuro? Como siempre decimos, el sector puede estar mal, bien o regular, pero siempre hay que estar insertos con equipamientos de última generación. Es la única manera de seguir creciendo. Lo que seguimos insistiendo es tener una eficiencia. Nosotros tenemos 3.800 granjas de parrillero distribuidas entre las provincias y siempre lo que decimos es hay que ir mejorando esas granjas de parrillero y crecer en cantidad y en calidad. Es un punto que siempre tenemos en cuenta, siempre hay que mejorar. Hoy estamos en proyectos tratando de llegar a discutir con los bancos y con los ministerios de Desarrollo Productivo y Ministerio de Agricultura planes para mejorar estas granjas. Bueno, un término que se viene manejando hace muchos años, seguridad y soberanía alimentaria. Creo que en esta mesa somos los grandes contribuyentes a esto que llamamos seguridad y soberanía alimentaria. Creo que en ningún plato de ningún argentino debería faltar una porción de proteína animal. Investigación y desarrollo es lo que siempre se necesita para seguir siendo eficiente, mejorar y nos puede llegar a permitir modificar ciertos escenarios que se van produciendo. Crecimos desde el año 2002 con una planificación y crecimiento ordenado, por lo tanto es esencial seguir haciéndolo de la misma manera. Yo lo escuchaba a Lisandro que nos felicitaba por el orden, por esto es algo importante mantenerlo y saber hacia dónde vamos para poder aplicar todo lo que es investigación y desarrollo, todo lo que es planificación, y buscar la eficiencia máxima de toda la cadena. Como siempre dijimos, la mesa de las carnes se ha transformado ya, diríamos, de una expectativa positiva a un trabajo conjunto que seguramente nos va a llevar a ser mucho más participantes en el mercado internacional. Lo que sí tenemos que tener en claro, y desde esta mesa que es Maizar enorme, el mundo se volvió más proteccionista. Y eso es contra lo que hoy estamos peleando. Por eso tenemos que ser más eficientes, por eso tenemos que ser mejores en lo que hacemos. En el caso nuestro, si sabemos hacer pollo, lo que tenemos que hacer es mejor pollo cada día. Y para todo eso tenemos que tener una inversión en inteligencia de mercado, tanto internacional como en la bioseguridad. A veces decimos, tenemos bioseguridad, tenemos esto, pero tenemos que tener la inteligencia para poder aprovechar todo lo que tenemos. Hoy, en el mundo, cualquiera puede hacer pollo. Es así de sencillo, cualquiera puede hacer pollo. Nosotros tenemos una ventaja, tenemos maíz, tenemos soja, tenemos agua, tenemos campos. Tenemos que saber aprovecharlos al máximo, y eso es lo que tenemos que seguir trabajando en el día a día. Y siempre terminamos con esta filmina, que ayer estábamos en la discusión, como le decíamos, filmina, diapositiva o cualquier otro nombre, depende de la edad que tengamos cada uno, pero ¿qué es lo que hay atrás de 1 kilo de pollo? Atrás de 1 kilo de pollo está todas estas industrias contribuyen. Tenemos 5 millones de toneladas o más entre el maíz y el complejo soja, tenemos el complejo arrocero, prácticamente todo lo que es cáscara de arroz se utiliza en la cama del pollo, en lo que es química y farmacéutica, uno a veces mira los números y se sorprende, 1.400 millones de dosis de vacunas, 50.000 toneladas de aminoácidos sintéticos, hacemos 1.100.000 kilómetros por día la avicultura, en lo que resulta el mercado automotriz. Y con esto, tengan en cuenta, todos ustedes lo conocen, lo que tenemos de petróleo y de gases. O sea, es algo impresionante lo que hay detrás de 1 kilo de pollo, o de un pollo vivo. Así que siempre y todos los días nos acordamos de que estamos en esta industria, que es parte de esta mesa de las carnes y es parte importante porque nos consideramos tan importantes como darle de comer al argentino y obviamente a muchos en el mundo. Así que les agradezco que nos hayan invitado nuevamente y de haber estado en esta mesa tan especial. Gracias, Carlos. Gracias por esta brillante exposición. Además, lo has hecho prácticamente en términos, cosa que es difícil diciendo tanto. Me gustaría preguntarte, porque hay algo que me sorprende, que es la eficiencia de conversión que han logrado con las líneas genéticas que están trabajando. Creo que si hay un animal eficiente, han conseguido un animal eficiente en conseguir
la transformación de grano en proteína animal, han liderado ustedes este proceso. ¿Podrías decir más o menos algunas palabras de cómo fueron adaptando las líneas y cómo llegaron a estos resultados que realmente son muy sorprendentes? Bueno, en la República Argentina hoy tenemos las líneas más importantes que existen en el mundo, y solo se puede importar abuelos. Entonces, esto nos da una ventaja del tener el abuelo. O sea, acá tenemos la línea de Cobb y la línea de Aviagen, que cubre las otras tres líneas importantes que se han unido, que son Arboracres, Ross y Huber. La verdad es que eso hace años se ha hecho con el SENASA, el permiso nada más que ingresen abuelos, y esto te da una mayor posibilidad y un mayor control de lo que es llegar a la reproductora y obviamente al pollito bebé, al huevo incubable y al pollo bebé. El otro punto esencial es la calidad de los maíces que se han logrado en los últimos años, y es una ventaja importante que hemos obtenido. O sea, nuestros alimentos balanceados nos dan una seguridad y una tranquilidad de conversión. O sea, el animal es un Fórmula 1 y todos sabemos que a la Fórmula 1 hay que darle los combustibles, los aceites y las mejoras que considera necesario. Entonces, el animal está preparado para convertir, si bien todavía no llegamos a los niveles que quisiéramos, pero tenemos granjas que están en 1,6 kg, 1,650 kg, y eso es lo importante, tratar de llegar a promedios en todo el país de 1,750 kg. Nos falta un poco, pero por eso decimos, el que en el mundo cualquiera puede producir si tiene estos niveles de eficiencia. Nosotros tenemos todas las ventajas comparativas y competitivas y necesitamos aceitar esto. Por eso tenemos que invertir en galpones de última generación, para que este pollo que vos decís, que es un Fórmula 1, pueda rendir al máximo y mejorar aún más esta conversión, ¿no? De llegar a 1,750 kg en algunos pocos años. Bueno, gracias, Carlos. Excelente tu disertación. Me maravillan las conversiones y lo que hacen ustedes con los pollos. Y ya vamos cerrando este panel. Y como último le preguntaría a cada uno de ustedes, empezando por Víctor, si tuvieran que identificar un cuello de botella o uno de los cuellos de botella de la cadena, ¿en dónde pondrían el ojo como para empezar a mejorar? Víctor. Bueno, Dardo, gracias por la pregunta. Yo te diría, me tomo la libertad de darte dos, uno interno y uno externo. El interno tiene que ver básicamente con la necesidad de una mejora significativa dentro de la cadena, yo diría, en el sector de la cría, en donde todavía estamos muy lejos de alcanzar un mínimo razonable de eficiencia y competitividad. Yo diría, si hubiera que poner foco en hacer algo importante en la cadena en el sector interno, lo pondría claramente en el sector de la cría. Y en el exterior, mi mayor preocupación hoy tiene que ver, y lo mencionó Carlos, tiene que ver con yo diría, esta tendencia a incrementar el proteccionismo por parte de los países sensiblemente afectada por esta pandemia, que les da en todo caso un argumento para profundizarlo, y ahí mi mayor preocupación, o en todo caso mi mayor anhelo, sería que la Argentina, lejos de bajar los brazos en lo que es negociaciones bi- y multilaterales, yo diría debería hacer todo el esfuerzo posible para implementarlos, y que finalmente todo esto que hoy tan lindo se mostró se pierda por falta de competitividad negociadora. Gracias, Víctor. Excelente. Agradecido por tu participación. Lisandro, tu cuello de botella o tus cuellos de botella. Al igual que Víctor, voy a dar dos. Principalmente es la capacidad de procesamiento y apuntado al mercado internacional. O sea, hoy la falta de plantas de faena y desposte habilitado para China o para los nuevos mercados que estamos apuntando es un gran cuello de botella. Y bueno, asociado a eso y también a la capacidad para aumentar la producción primaria es el financiamiento. Hoy la inversión que necesitamos tanto para instalar una granja como para instalar
una nueva planta procesadora requiere una alta inversión que necesariamente necesitamos financiamiento. Bueno, las variables macroeconómicas no son las buenas, no son muy buenas en Argentina, y bueno, ahora también se complicó el mundo, pero bueno, ese es nuestro gran cuello de botella, el financiamiento. Gracias, Lisandro. Impecable otra vez. Muchas gracias por participar en este bloque y ahora sería el turno de Carlos. Y es un poco repetitivo, ¿no? Pero sí, hay esos dos temas que nombraron tanto Víctor como Lisandro, me parece que son esenciales. El primer punto es seguir la apertura de mercados, no abandonar en la apertura de mercados. Nosotros, que se queden tranquilos que la espalda de los negociadores van a estar cubiertas por nosotros, por la mesa de las carnes. Esto indudablemente nosotros vamos a empujar. Lo que nos interesa es abrir mercados. No es un arancel, es abrirlo. El mercado se abre cuando yo le exporté el primer contenedor. Entonces, y lo importante en el caso de la avicultura es agregar nuevos jugadores a ese mercado de la exportación, que es difícil porque uno le tiene que plantear cosas, a veces no se gana plata en la exportación, pero sí se permite administrar los stocks de la mejor manera posible. Y el segundo punto, y esencial, es el financiamiento, como dijo recién Lisandro. Si yo, como les dije, tengo que hacer un proyecto a 5 o 7 años para invertir en 1.200 galpones, no estoy hablando de un número irreal, pero son alrededor de 250 millones de dólares, que parece muy poca plata para hacer 1.250 galpones. Esperamos que, resuelto el problema de la deuda, lleguemos a tasas razonables. ¿Qué son tasas razonables? No son las tasas internacionales, son tasas razonables para la República Argentina y que nos permitan seguir la senda de crecimiento de nuestra industria, que obviamente acompaña al resto de las proteínas animales. Muchísimas gracias, Carlos. Y a modo de cierre de este panel, me gustaría decir que primero agradecerle a Maizar por pensar en la ganadería. Somos el principal destinatario del alimento, tanto del maíz y del sorgo, para convertirlo en proteína animal. Recordar a todos que la ganadería, sea cual sea la especie, es la actividad más federal que tiene la República Argentina. En cualquier lugar, en cualquier rinconcito de nuestra República Argentina, se puede criar cualquier especie animal. Una vaca, porcino, se puede hacer avicultura. Y voy a reivindicar al ovino, que no está en esta mesa, pero que es una cadena que está relegada en la República Argentina y que podría dar muchas divisas y mucho empleo de calidad. Solamente la provincia de Buenos Aires tiene más ovejas que la Patagonia misma, y en realidad no han encontrado la manera de esa gran fuerza productiva encaminarla en un proceso productivo ordenado que encuentre un mercado interno que la lleve. La Patagonia está más organizada porque tiene una historia de producción, pero también si tuviéramos vías fluviales, si tuviéramos aporte de flete marítimo, el maíz podría llegar a la Patagonia dándole cantidad y consistencia al producto, que es lo que le falta. Llegar con un camión de maíz, pongámosle de Bahía Blanca a Río Gallegos, vale más el flete que todo el maíz que puede llevar arriba el camión. Sin embargo, el maíz en esos sistemas productivos impacta mucho. Esto da valor agregado en origen. El valor agregado en origen tiene 3 impactos. Primero, genera empleo de calidad en origen. Y cuando nosotros vemos cómo impacta en los conurbanos el COVID, nos vemos la parte más miserable de la migración que ha ocurrido en los últimos años en la Argentina, donde la gente se viene del interior a engrosar los canales o los cordones periurbanos, y después tenemos estas consecuencias que estamos sufriendo hoy. Empleo de calidad en origen, fletes que se pagan para llevar productos de calidad arriba. No es lo mismo llevar maíz que llevar kilos de pollo o kilos de carne, y si los llevamos procesados, mucho mejor. Hay todo un capítulo en productos en base a pollo. La industria del pollo y del cerdo han segmentado mucho más la oferta de los productos que ha segmentado la industria vacuna, y esto genera empleos de calidad. Y es cierto
que hay que mirar los mercados internacionales, hay que ver muy bien los mercados mundiales. El escenario de los mercados post-COVID va a ser absolutamente distinto de lo que vimos hasta ahora. Pienso en solamente que una enfermedad de las vacas, que se muere muy poca, hay que ser bastante enérgico para que se te muera una vaca lactosa, la barrera paraarancelaria de mercados que ha postergado a la ganadería argentina durante tantos años. Ya las inspecciones sanitarias de China han venido a pedir cosas que realmente son disparatadas, como hasta el hisopado de las cajas para ver si tienen virus o no tienen. Y es absolutamente imposible que un trozo de carne de cualquier especie pueda ser contaminante del virus COVID. Pero el mundo que viene va a ser más proteccionista y van a tomar todas estas cosas para impedir que países de alta competitividad como la Argentina puedan competir de igual a igual con sus productos en los mercados de valor. Así que, dicho esto, les agradezco a los 3 disertantes, son 3 disertantes de lujo, son 3 compañeros de trabajo en la mesa de carnes que aportan todos los días, nos vemos la cara prácticamente a diario, y agradecerle a Maizar otra vez haber pensado en nosotros para este bloque en su congreso por primera vez digital, y que tan difícil es. A los 4 que hemos participado se nos hace un poquito difícil hablarle al tablero de una computadora, así que les pido que los que hayan la fluidez en la disertación, a veces nos cuesta un poquito y lo sepan disculpar. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Maizar. En la vida hay muchas formas de ver las cosas. En el campo, el modo de Calv, que activás cuando junto a tu semilla llegan nuevos híbridos, más genética, asesoramiento, garantía de resiembra, FieldView y Red Agroservices. Activa tu campo en el mejor modo. Sumá a Dengo y asegura tu cultivo libre de malezas. Encontrá toda la información de Calv en cultivio.com. Contactate con tu centro de soluciones Innova.